la resolvamos al tiro? ¿Alguno que no ¿No? hayas podido hacer? Ya, ¿No? perfecto. Nos habíamos quedado, nos faltaba, hicimos el análisis de las ecuaciones de primer grado con valor absoluto, el punto 10. En eso nos quedamos. Hoy día terminamos este libro y podemos empezar con el otro si es que nos da el tiempo. ¿Ok? Ok, ¿Le parece? sí. Es que, Ya, perfecto. a ver cuánto queda, porque tengo álgebra 1, parte 1, álgebra 2, parte 2 y álgebra 1, parte 3. Solo Eh, se pueden de 25 páginas. ¿Sí? Déjame ver. Nos quedan, vamos al inciso 10. Termina con el inciso 11 y tanto, de resolución de problemas y cosas así. Entonces Ah, vamos ya. a terminar en la parte 10 y nos vamos con los ejercicios de planteo. ¿Ok? Que es la parte que ya es empezar a aplicar todo. ¿Ok? Ok. Ya vamos. Ecuaciones de primer grado con valor absoluto. El valor absoluto es una cuestión muy culiada. ¿Sabes por qué? Porque el valor absoluto te invierte todo, te lo cambia todo. De hecho, ahora, aún en la universidad a nosotros nos ponen un valor absoluto y nos vamos a la cresta. El valor absoluto lo único que está diciendo, su definición es muy sencilla. Es la distancia del valor en cuestión, hacia el cero. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 es 3, ¿cierto? Porque hay 3 valores hasta el cero. Y por ejemplo, el valor absoluto de menos 3, ¿cuánto es? 3. No, marica, ya, Pokémon. Ya bueno, hasta que se muera. ¿Cierto? Porque son como 3 numeritos o 3 distancias hasta el menos 3, ¿cachai? Por ejemplo, si yo te digo el valor absoluto de 3 por 6, 3 por 6, 18, el valor absoluto de 18 es 18. El valor absoluto de 0, la distancia hasta el 0 es 0. Eso significa valor absoluto, es la distancia que tiene un número hasta el 0. De hecho, si tú lo quieres ver gráficamente, significa esto. Pero los gráficos los vamos a ver otro día. Eso significa el valor absoluto. Y hay ciertas cosas que uno tiene que entender del valor absoluto que a simple vista pareciera ser que sí, pero en realidad que no. Que de hecho, el valor absoluto creo que lo vimos en la parte de números y por eso no aparecen todas las de acá. Así que lo vamos a hacer así nomás. Cuando tú tienes, como el valor absoluto te cambia todos los números a positivo, no te invierte el número, no te invierte el signo, te lo cambia a positivo. El positivo te lo deja en positivo y el negativo te lo convierte en positivo. Entonces acá hay ciertas reglas que tú no puedes hacer, que no existen. Por ejemplo, si antes decíamos que A por B más C distribuía AB más AC, el valor absoluto no lo hace. El valor absoluto no distribuye. Si yo tengo, por ejemplo, 3 por 4 más 7, aquí yo no puedo hacer 3 por 4 o 3 más 7. No puedo meter eso allá directamente. Porque tú no sabes si es que este 3 adentro del valor absoluto era, por ejemplo, o creo que sí podía hacerlo meterlo. No sabes si es que era un negativo o un positivo, entonces va a dar lo mismo. Ah, sí. Bueno, esto sí que puede hacerlo. Ah, no, ya, según esto no podía hacer esto, no podías hacer esto, por ejemplo. 3 por el valor absoluto de 4 más 3 por el valor absoluto de 7. Lo que tú sí puedes hacer es tirar el 3 para adentro y multiplicar ambas cosas. Ya. Pero separarlo así, separarlo, o por ejemplo decir ambas b, valor absoluto, y ponerlo como valor absoluto de A más valor absoluto de B, eso tú no puedes hacerlo. Esto no se puede. Esto está mal. Esto también está mal. Comprobemos si es que yo puedo meter algún número adentro. Veamos si es que se puede, porque yo no me acuerdo en este momento. Vamos a ver si es que el 3 yo lo puedo tirar adentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comprobar que de esta manera nos da las mismas cosas. 3 por el valor absoluto de 4 más 7 supone que es 3 por el valor absoluto de 11, ¿cierto? El valor absoluto de 11 es 11, por lo tanto 3 por 11 es 33.
Si yo meto el 3, me va a quedar 3 por 4 más 7, lo mismo, me va a quedar el mismo número. Eso sí, cuando tú quieres meter un número dentro del valor absoluto, tú tienes que considerar los dos casos. Eh, Tendríamos que considerar los dos casos en este caso. Menos 3 por 4 más 7. Sí, 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 sí puedes hacerlo. Da lo mismo con el ¿El signo que lo 11 pongas de porque dónde como ya... salió? porque- ¿Ah? ¿El 11 de dónde salió? 4 más 7. Ah, ya. No, sí, sí, sí tú puedes... sí, sí se puede meter un número dentro del valor absoluto que esté multiplicando. Tú sí puedes hacerlo porque a la larga la multiplicación, el mismo valor absoluto te va a convertir este signo, por lo tanto, si tú lo pones adentro del valor absoluto con positivo o con negativo, da lo mismo. Pero esto de aquí es lo que tú no puedes hacer, separar el valor absoluto en dos sumas distintas. ¿Cachai? Por ejemplo, te voy a poner un caso. Digamos que 4 menos 7. Voy a borrar primero. Espera, puta, Por borrar qué. ejemplo, perdón. Que estaba Bueno, pero da ¿en lo qué mismo, quiere es como materia. ¿Ah? el número? Porque es en 33, ¿cierto? Da 33, sí. Mira, por ejemplo, te voy a demostrar que esto no se puede separar. Por contraejemplo, si tú quieres hacer esto y tú lo quisieras separar en dos valores absolutos, deberías tener valor absoluto de 4 más valor absoluto de menos 7. ¿Cierto? Eso dice la lógica. ¿Cierto? Sí. Y esto vale 4 y el valor absoluto de menos 7 es 7. Por lo tanto 4 más 7 es igual a 11. Ya, pero si tú lo calculas directamente así, te va a quedar valor absoluto de 4 menos 7 menos 3. Valor absoluto de menos 3, 3. Por lo tanto, como 3 es distinto de 11, tú no puedes hacer esta cosa, te van a dar cosas distintas. Eh, de hecho creo que si tú sí puedes separarlo respetando los signos, creo. Si tú, por ejemplo, lo quisieras separar, tienes que decir esto: 4 menos el valor absoluto de 7. Separarlo y dejar los signos siempre afuera. Pero es mejor que no lo separes nunca, es mejor. No te compliques, no lo separes. Y eso es el valor absoluto. Ahí hay una observación en el libro. Bueno, veamos lo que dice el libro. A por X más B igual a C, con A más B, coeficiente real es distinto a 0. Si C es mayor que 0, se resuelve por medio de la definición del valor absoluto. Es decir, ok. Eh, ya. Como que me sacó. ¿Aló? Como que me sacó en un momento, creo que se me cayó el internet. Ah, No sé qué pasó. Ya bueno, ¿dónde íbamos? ¿Dónde te quedaste? en si C es igual o menor um, a 0, se resuelve Ya, por medio de la definición ya, de perfecto. valor absoluto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de que yo, por ejemplo, yo tenía A igual a B, yo todo eso lo podía multiplicar por algo, por ejemplo, por 3 y me quedaba 3A igual a 3B, o que, por ejemplo, a A igual a B yo le puedo aplicar logaritmo en ambos lados, entonces me queda logaritmo de A igual a logaritmo de B. Ya con el valor absoluto pasa lo mismo, y de hecho de aquí vamos a sacar la definición
y el valor absoluto. Si yo tengo, por ejemplo, ax más b igual a c, y yo a todo esto le aplico un valor absoluto, me va a quedar ax más b igual a valor absoluto de c, ¿cierto? Recordemos que esto es una ecuación, por lo tanto no puedo definir nada, pero yo sé que el valor absoluto de c vale c, por lo tanto ax más b igual a c, ¿cierto? Sí. Calma, deja fijar aquí. Asumiendo que sea un número real, un número cualquiera. Este sería el caso 1, primer caso. El segundo caso sería que yo tenga la ecuación ax más b, y eso sea igual a menos c. ¿Ok? Si a todo eso yo le aplico el valor absoluto, me va a quedar valor absoluto de ax más b igual a valor absoluto de menos c, ¿cierto? Y a Sí. eso, el valor absoluto de menos c también es c, por lo tanto, ax más b en valor absoluto es igual a c. Tenemos esta misma cosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que te está diciendo la definición? Que si tú quisieras, si tú tienes una ecuación, eh, si tú tienes una ecuación con valor absoluto que sea como de esta forma, tú tienes que separarte por estos dos casos, en el que este valorcito que está solo sea positivo y el otro caso en que sea negativo. Así es como se trabajan los valores absolutos, se trabajan por separado. ¿Ok? Vale. Por eso digo que los valores absolutos son culiados, porque tenéis que separarlos. Ya. Y bueno, si es que C vale cero, tenéis un puro caso, que sacáis el valor absoluto nomás. Bueno, veamos el primer ejercicio. Vamos a hacer, yo creo que unos 5 para que quede bien claro. Ya. El conjunto de solución de la ecuación es ¿cuánto? 2x menos 4 igual a 6. Según lo que dijimos de antes, lo que deberíamos hacer sería agarrar este valor absoluto, sacárselo y separarlo por caso, en que este sea 6 y el otro sea menos 6. Por lo tanto, primer caso, tendremos 2x menos 4 igual a 6, y en este caso, yo lo que voy a obtener acá va a ser que, bueno, paso el 4 para allá sumando, me queda 2x es igual a 10, ¿cierto? Sí. Y luego x igual a 5. A este lo podéis llamar como x1. Espera, ¿por qué 2x es igual a 10? Porque el 4 pasa sumando, Ah, ¿ya? ya. Y el segundo caso tendría que ser 2x menos 4 igual a menos 6, ¿cierto? Oye, me carga que esté Sí. enfocando todo el rato, no se puede quedar fijo. Mira cámara, Mm. weón, a ver. Espérate, dame un segundo. Voy a intentar hacer algo. Voy a activar la del computador porque ya me tiene enfermo el teléfono que se ande enfocando todo el rato. Vale. ¿Se ve bien o...? Es que el computador, la cámara no está por arriba de la pantalla, está por abajo. No sé cómo la puedo. Tendría que subirme como 3 metros. Y se ve al revés, ¿o no? Espera, que Se ve creo que... mejor aquí, pero ¿cómo se ve? ¿Se ve al revés o no? ¿Por qué no se me puede fijar el... Ahí se me fijó. Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Ya voy a tener que... A ver, un segundo. Ahí, ahí se ve mejor. Voy a poner un poquito más acá.
Aquí para el otro Sí. lado. Información. Terrible lejos de la hueá. Sí, vuelvo al toque. Ya. Ya, ¿se ve bien ahí? Sí. Ya. No me puedo acercar más, pues. ¿Se ve bien o se ve muy mal? No se ve bien. Ah, no, esta hueá lo veo para este otro lado. Ya, espero que aquí funcione. Ya, habíamos quedado en esto. Lo otro que deberíamos hacer sería revisar el segundo caso, en el que este C, que en este caso es menos 6, sea negativo, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, el... Ah, entonces no te... voy a sacar el del teléfono. Te escucho terrible lejos. ¿Aló? ¿Hola? Tengo que subir demasiado el volumen. Ya. Tenemos esto. Supone que nos quedamos acá. Tenemos que hacer ese otro caso. Este otro caso, tendremos que pasar al otro 4 sumando. Pues entonces nos va a quedar 2x es igual a menos 2. Luego x vale igual a menos 1. Este es como el segundo x. ¿Cierto? Por lo tanto, Sí. el conjunto solución de esta cosa tendrían que ser x, puede tomar el valor del primero que era 5 y también el menos 1. Estos son los dos valores que puede tomar x. Entonces ahí está resuelto el sistema, el problema. ¿Ok? ¿Entendió hasta ahí? Sí. Ya. Vamos a hacer el... No, el 2 para qué. Otro más peludo. Hagamos el... Pero bueno, el resultado es que no se ve. ¿Cómo no? Ahí estamos. Ah, Es que siento, creo que se ve borroso, ¿no? es que no se ve como, se ve la pantalla del computador como en el medio de la pizarra. Ah, sí, el reflejo. Ahí. Ahí. Sí. Ahí. Ya, perfecto. Eso, como la ecuación es con valor absoluto, en realidad no es una ecuación, en realidad son dos. Son dos cosas que tienes que resolver dentro de una sola. ¿Se entiende? Sí. Ya. Hagamos el ejercicio 5, pues. Ejercicio 5 me dice, el conjunto solución de la ecuación, valor absoluto 2x menos 5 más 6 medios es igual a 3. Resuelva el problema, me está diciendo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pasar multiplicando el 2 para allá. Es igual a 6. ¿Cierto? Sí. Si yo paso este 6 restando para allá, me va a quedar 0. Por lo tanto, me voy a quedar con 2x menos 5 es igual a 0. ¿Cierto? En este caso,
Si yo lo Sí. quisiera separar en los dos casos, en el que este 0 sea positivo y el otro sea negativo, va a ser el mismo caso. Por lo tanto, yo puedo llegar y sacar este valor absoluto y decir 2x menos 5 es igual a 0. 2x es igual a 5 y luego x vale 5 medios. Una sola solución porque solo tuve un caso. ¿Se entendió? Sí. Yo después voy a ver si es que se ve bien la grabación. Si no, no te lo voy a poder subir y voy a tener que buscar otra manera de hacerte las clases. Si no, no se va a poder guardar bien. Pero ¿cuándo empieza el desconfinamiento? Como Ni idea, yo creo que vamos a estar un mínimo 2 meses más así. Y si en es la que, si noticia es que, habían dicho que era como en agosto, como el 1 de agosto era la fase mira, mientras el 1 desconfinamiento sea y antes de podían empezar septiembre, a esté todo trabajar. bien. ¿Ah? ¿Qué? Mientras el desconfinamiento sea parta antes de septiembre, estoy feliz. Sí, pues dijeron en las noticias que empezaba en agosto como la fase 2 Mm, y la última fase los estudiantes entran como a la última. sí, pues. Es que eso, yo creo que lo mejor sería que nosotros, como ya vamos a hacer clases, ya, pues, podría ir yo a tu casa, pero vamos a tener que estar como medio distanciadito y qué sé yo, pues, que tomar todas las medidas, pero no sé, pues, dependiendo cómo vaya la cuestión, vamos a decidir qué tal. ¿Qué? Como, dependiendo cómo vaya la tontera, vamos a ver cómo lo hacemos. Ya, Ya, haz el ejercicio 6. El ejercicio 6 lo vayas a hacer tú, me vas a ir diciendo cómo hacerlo. ya. ¿Qué es lo que Em, haría yo primero? a ver, pasar el Dale, 6. dale, dale. Estas cosas tenéis que intentarlo, si te equivocáis da lo mismo, pero di algo. Ah, está, y en ese ejercicio pensé que estaba ahí en el 5. No, pues No estoy en sé el qué 6. me... ¿Qué es lo que haría con el ejercicio 6? Em, paso, multiplico el 2 por el 1. ¿Qué? eh, paso el 1 multiplicando ¿Para dónde? para el 2. ¿Por qué pasaría el 2? Lo que me estáis diciendo es hacer esto. Eso está mal. Sí. Recuerda que tú tienes un 2 dividido en algo y eso es igual a 1. Ojo con lo que estáis haciendo. Lo que deberías hacer es agarrar todo esto porque a la larga aquí tú tienes un paréntesis, tienes un número dividiendo al 2, ¿cierto? Sí, Por lo tanto, esta cosa tú le deberías pasar multiplicando para allá para que te quede en una sola línea, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? mm, ok. Ojo, ¿te acordás lo que dijimos en la clase pasada? Que como está en una división, esta cosa de aquí abajo no puede ser cero. Por lo tanto, ¿de qué manera esta cosa de aquí podría ser cero? Mientras x sea menos uno. Menos uno más uno te da cero. Por lo tanto, 2 partido en cero se tiene que terminar. Mientras el x sea distinto de menos uno, todo va a estar bien. Porque podría ser que al desarrollar toda esta ecuación lleguemos a que x tiene que valer menos uno. Lo cual dudo, pero podría pasar. Hay que tener un poquito claras esas cosas. ¿Ok? Entonces paso Ok. multiplicando ese otro para allá. Bueno, no lo vais a tener que escribir en la PSU, pero es bueno que lo tengáis claro, ¿cachai? Porque si tú llegas a que la solución vale menos uno, eso está malo el tiro, por esta cosa. Aunque a la igualdad sea lo mismo, como está dividido aquí, eso está mal. ¿Se entiende? Sí, Ya, entonces te va a quedar 2 por el valor absoluto de x más uno.
Ya, bueno, todo eso por 1, pero no se escribe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Separarlo por casos. Caso 1, en que x más 1 sea igual a 2, y caso 2, en que x más 1 sea igual a menos 2. Eso es el valor absoluto, separarlo en dos casos. En el primer caso vamos a encontrar que x vale, el 1 lo paso restando para el otro lado, ¿cierto? Me va a quedar 2 menos 1, por lo tanto x vale 1, la primera solución, y el x, bueno, la segunda solución va a ser menos 2 menos 1, por lo tanto menos 3, por lo tanto x es igual a menos 3. Por lo tanto, como encontré 2x, el conjunto solución va a ser 1 y menos 3, o menos 3,1 se pone en ese orden. Pero la gracia es que contenga estos dos números. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. más o menos. ¿Qué no entendiste? No sé, como que me perdí porque eh, ¿Dónde te perdiste? en el en Te el voy a uno te lo voy a explicar otra vez. El valor absoluto me en una será que ecuación, se supone que las formas de la ecuación, las formas generales de la ecuación son un número multiplicado por x sumado con otra cosa, me y será eso es igual a otra que cosa. vuelvo Esto es al como... tiro. Ah, ya, vaya nomás. Ya, Un minuto. Ya. Eh, Esta es la fórmula general de una ecuación normal. A la larga, las ecuaciones, tú tienes un número multiplicado por la incógnita, sumado con otra cosa, y eso es igual a otra cosa. Esa es como la fórmula general. ¿Ok? Entonces, si yo a la sí. fórmula general le quisiera aplicar valor absoluto, me va a quedar valor absoluto de ax más b, ¿cierto? Espérame, que llegó mi papá y yo tengo las llaves y tengo que ir a abrirle. Ya vaya no. Oye, Kevin, ¿tú fuiste profe de la I-class o clase? ¿O no hiciste nada? Tuve que llamar a la ICI porque yo no sabía cómo hacerlo. Y ahí me explico todo. Ya, ¿Ya? sí. Ok. Cierto que esta era la fórmula general eh, de una ecuación lineal normal. Entonces, eso, si yo le aplico valor absoluto, me va a quedar valor absoluto de toda esta parte igual al valor absoluto de C.
¿cierto? Sí, Eso iba a ser igual a valor absoluto de AX más B es igual a C, ¿cierto? Porque el valor absoluto de C de un número solo te va a quedar C, ¿cierto? sí. ¿Y qué pasa con el caso en que yo tenga AX más B igual a menos C? Le aplico el valor absoluto, me va a quedar AX más B e igual a menos C en valor absoluto, ¿cierto? Y yo le saco el valor absoluto a menos C, me va a quedar AX más B en valor absoluto es igual a C. El valor absoluto de menos C es el mismo que el valor absoluto de C solo. Los dos me dan C. Por lo tanto, si yo quiero devolverme por estas cosas, tengo que devolverme por estos dos caminos. Si te das cuenta, estos dos caminos se conectan ambos en esta ecuación, que son la misma. Pero si yo quisiera devolverme para encontrar ese X, tengo que devolverme por estos dos caminos. Eso significa separarlo en dos casos. ¿Se entendió esa parte? Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio 6? El ejercicio 6 yo tengo un 2 dividido en un valor absoluto, ¿cierto? En el valor absoluto de X más 1 es igual a 1. Entonces aquí yo simplemente, bueno, con la cosa que te había dicho en la clase pasada, que mientras X sea distinto a menos 1, todo va a estar bien, porque si tú al hacer el despeje y tú encuentras que X es igual a menos 1, la igualdad te va a cumplir, pero como en un principio tienes una división, esto te va a quedar 2 partido en 0, y eso no existe. Eso es lo único que decía. Porque si, por ejemplo, la PSU llegáis a que X igual a menos 1 y está en la solución, eso está mal. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo con esta otra cosa? Como está en una división, yo lo Mm, paso multiplicando, ¿cierto? Hacia el otro lado, para que me sí. quede como una sola línea y no me queden divisiones. Por lo tanto, yo voy a tener 2 es igual a 1 por el valor absoluto, ¿cierto? Ujú. Y para poder resolver esto, es lo que te dije antes, separarlo en los dos casos. En el caso que este 2, que es el número que está al otro lado de la igualdad, sea positivo y el otro caso es en que sea negativo. El primer caso es que sea positivo. Primer caso, le vamos a poner x más 1. Y yo al momento de empezar a separarlo por caso, yo elimino el valor absoluto. X más 1 es igual a 2, ¿cierto? Sí. Y el segundo caso va a ser x más 1 igual a menos 2. Porque si yo le aplico el valor absoluto a toda esta cosa, voy a obtener esto mismo de acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, Ok. yo voy a despejar la x y me va a quedar 2 menos 1. X es igual a 1, 2 menos 1. Y el otro caso del menos 1 también pasa restando, por lo tanto me va a quedar menos 2 menos 1, eso es menos 3, por lo tanto x es igual a menos 3. Aquí tú las puedes poner como x sub 1 y x sub 2, como para separarlo, por lo tanto tu conjunto de solución es 1, menos 3. Estas son las dos soluciones. Si tú pones un 1 acá, te va a quedar 2 dividido en el valor absoluto de 1 más 1. 1 más 1 vale 2. El valor absoluto de 2 vale 2. 2 dividido en 2 te da 1. O aquí lo vamos a comprobar. 1 más 1, 1 para que se diferencie del valor absoluto, igual a 1. 2 dividido en valor absoluto de 2, igual a 1. 2 dividido en 2, igual a 1. 1 igual a 1. ¿Cierto? Está correcto. ¿Cierto? Sí. El otro caso, el menos 3. 2 partido en menos 3 más 1, igual a 1. ¿Cierto? Ujú. 2 dividido en menos 3 más 1, menos 2, igual a 1. Valor absoluto de menos 2, Menos, el valor absoluto de menos 2, ¿cuánto vale? menos 2. No, pues acuérdate que el valor absoluto siempre todo te lo convierte a positivo. Ah, 2. Por lo tanto, está comprobado. ¿Cachai? Tienes que aprenderte bien esta cosa.
más ejercicios más peludos con el valor absoluto no vaya a pillar, pero tienes que entender bien la definición. La cosa de separar los casos y eso. ¿Ok? Ok. Eh, otra cosita que tiene que ver con el valor absoluto. Si yo, por ejemplo, tengo x más 1 al cuadrado, ¿ok? Da lo mismo si, por Ok. ejemplo, yo tengo menos 2 y lo elevo al cuadrado, o yo tengo 2 al cuadrado, ambos casos me van a dar 4, ¿cierto? Sí. Porque menos 2 por menos 2 te da 4 y 2 por 2 también te da 4, ¿cierto? Sí. Eso es lo mismo que decir que el elevar al cuadrado hace también de función de valor absoluto, ¿cierto? Porque también te está sacando ese signo y convirtiendo todo positivo. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esta expresión y yo a esta expresión le aplico una raíz? Me va a quedar raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado. Bueno, con lo que habíamos visto en la parte de números, nosotros sabíamos que era x más 1 al cuadrado y todo eso estaba elevado a un medio. Potencias por potencia una potencia se multiplican las potencias, te va a quedar x más 1. A las 2 partido en 2, eso te queda 1, ¿cierto? Por lo tanto, x más 1. Es como si se cancelaran estas cosas, ¿te acuerdas? Sí. El tema es que como estáis separando esa cosa, y tú sabes que al cuadrado da lo mismo si es positivo o negativo, voy a encontrar el mismo valor, al sacarle ese cuadrado tienes que separarlo en los dos casos. ¿Cómo lo separas en los dos casos en una sola expresión? Le pones valor absoluto. Si yo tengo un ejemplo, 2 al cuadrado, raíz, no, x no, x solamente, y yo lo tengo elevado al cuadrado, y en una raíz, yo le voy a sacar ese cuadrado, lo voy a cancelar, y puedo decir que es x, pero también yo puedo decir que es x, o sea que es menos x, porque menos x al cuadrado te da x, y le sacas la raíz y va a llegar a lo mismo. Por lo tanto, como tienes que separarlo de estos dos casos, simplemente le pones valor absoluto. Por lo tanto, raíz cuadrada de x cuadrado es igual a valor absoluto de x. En la práctica, nadie lo hace así, pero podría haber una pregunta culiada en la prueba, en la que te pregunten directamente un cuadrado con una raíz y un valor absoluto. Y vaya a tener que ser astuta para poder cachar eso. ¿Ok? Ok. Eso por una parte. De hecho, ahí hay el ejercicio 7 es el último que vamos a hacer. Ya. Ejercicio 7. Yo tengo raíz cuadrada de x menos 2. Ojo que estos son solo para los cuadrados o de exponentes pares. Por ejemplo, si tú tenías elevado a 3 y una raíz cúbica, una raíz de 3, ahí no aplica, porque la raíz de 3 va en una sola dirección con los signos. Los impares también. Pero con los pares te va a pasar eso, tienes que separarlo. Eso es igual a Vale. 5. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que para poder eliminar este cuadrado con esta raíz, yo los tacho y yo hago el valor absoluto, ¿cierto? Sí. Entonces me va a quedar eso y después ya es cuento corto. Primer caso, en el que esta cosa es positiva y saco el valor absoluto, es igual a 5. Y el segundo caso, x menos 2 es igual a menos 5. En este caso yo voy a tirar el 2 para allá sumando, me va a quedar x es igual a 7. Y en este caso me va a quedar menos 5 más 2, menos 3. X es igual a menos 3. Estos son los dos x que van a cumplir esta condición. Comprobemos. 7 menos 3, menos 2, ¿Y perdón. por qué el 5 queda en negativo? ¿Por qué separar por casos? Es la definición. Acuérdate Ah, que cuando yo tengo esta expresión, de esta forma, de esta forma, yo separo en estos dos casos, un x positivo y un x negativo, y le elimino el valor absoluto en ambos casos, quedándome dos ecuaciones. ¿Ok? vale.
Entonces vamos a comprobar. 7 menos 2 me queda raíz de 5 al cuadrado. ¿Y Es por qué igual a raíz de agregaste raíz? 25. ¿Ah? ¿Por qué agregaste raíz? Porque el ejercicio. Así me pide el ejercicio. Ah, ¿verdad? Entonces 7 menos 2 te da 5. Al cuadrado te da 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Menos 3. Menos 3 menos 2 al cuadrado. Raíz de menos 3 menos 2, ¿cuánto es? Menos, eh, menos 1. Menos 3 menos 2. Ah, menos 5. Menos 5. Menos 5 al cuadrado. Menos 5 por menos 5. Menos 25. No, no. Está dentro, el negativo está dentro del paréntesis. Es esto. Acuérdate que es como si tuviera ahí un menos 1 por un menos 1 por 5 por 5. Signos iguales se hacen positivos, por lo tanto esta cosa es 25. Acuérdate que tú tienes raíz de 25 y eso es igual a 5. Llegas al mismo resultado, por lo tanto está correcto, están correctas estas dos soluciones. ¿Ok? Vale, ok. Ya. Nos vamos con la siguiente parte, que ya es analizar problemas. Esta cosa yo ya no puedo profundizar mucho porque depende de cómo tú interpretes las cosas, ¿cachai? Tú tenés que saber interpretar estas cosas y yo no te puedo ayudar mucho. Lo que sí, aquí mi preu se rajó y te pone ahí te pone un ejercicio terrible largo de la A hasta la B Se corta, escucha abajo. donde te pone qué significa cada cosa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Ah, es que se escuchaba abajo. ¿Está abajo? Sí, ¿Y ahora? ahora se escucha bien. Ya. Aquí en la parte 11 te dice planteamientos. Ahí el prego te puso caleta ejercicio y están todas las respuestas abajo. Si no lo querías hacer, llega y ponla ahí y te aprendí esta cosa. No, pero Muy bien. eso es fácil, en eso soy experta. Ah, no, pero aprende, estudiatela igual. Estudiatela igual porque es una de El las cosas doble más de un complicadas número porque P, es que, por ejemplo, te dos, podrían empezar a poner ejercicios que dicen el doble, el triple y la quinta parte y se eleva al cuadrado y multiplicado por sí mismo. Ese tipo de cosas. Por eso es bueno que le des una vueltita. Yo no puedo quedarme ahí todo el rato. sí, A ver, vamos a verlas todas. El doble de un número es 2p. Sí, las sí. vamos a ver todas, no más que tanto. El cuadrado de un número m cuadrado. El triple de un Ujú. número, 3q. El cubo de un número, al A al cubo. cuadrado. Al cubo. Ah, no, El al cubo es 3. A, no, no, 3. Ya, sigue tú desde la de para abajo y me lo vas diciendo. Yo te digo si funciona. El cuadrúpulo de un número B elevado a 4. 4b. 4B, el 4b. cuádruplo. Si no Ah, sería si no sería, si no, es que con las potencias uno dice cuadrado o cubo y después ya es elevado a 4, elevado a 5 y ya no tiene como otro nombre más normalito. Es simplemente eso. Por eso el cuadrúpulo o cuadruplo, no sé qué dicen, es eso, multiplicar por b. O el n-uplo. N me refiero a cualquier número. Por ejemplo, n podría ser 5, el quíntuplo, el sextuplo y así. ¿Ok? la cuarta potencia de un número C. Ya, eso sería c a la 4. La cuarta potencia también, c elevado a 4. Ah, ya. Dale, sigue. El quíntuplo de un número D. 5D. Muy bien. La quinta potencia de un número D elevado a 5. La enésima potencia lo puedes leer como enésima. Enésima potencia. ¿Qué más? Si es que estoy terrible incómodo La acá, yo cacho que diferencia voy a colgar entre la pizarra aquí en una pared. Estoy muy incómodo que la cresta.
Ya, dale. La diferencia entre m y n respectivamente, m menos n. Muy bien. El exceso de a sobre b unidades. A más b. El exceso de A sobre B es en unidades. Lo que te está diciendo es que A está por sobre B por en unidades. Es como yo te digo, soy más alto que tú por 20 centímetros. A menos B es igual a N. Es como la diferencia es tanto. Por Ah, ejemplo, ya. yo mido 1,70 m y tú mides 1,60 m. Una Ah, ya. diferencia de 10 centímetros. Eso se refiere, el exceso. Es como por cuánto te está pasando A B. En caso contrario, el exceso de B sobre A, ahí te está diciendo que B es mayor que A. En este caso, es A mayor que B, ¿cierto? Eso significa el exceso. El exceso de algo respecto a algo es que ese primero es mayor que el otro. Sigamos. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Dale. Ah, la semisuma entre los números a y b. No tengo ni La idea, voy a revisar. semisuma. La semisuma de célula. Es la K, ¿no? Ah, ya. Ya. No es como que lo podáis sacar por letra, es como definición. La semisuma es la suma de ambas cosas dividida en dos. Ah, ya. Ya. La La semidiferencia semi. creo que se refiere a lo mismo. En vez de una suma es una diferencia, pero dividiendo. Ah, ya. ¿Qué más tenemos? X aumentado en a unidades. A algo tú le X, sumas A. sí. Ah, iba a decir eso, perdón, te interrumpí. X disminuido en a unidades. X menos a. Ah, ahí te dijeron que era igual a B. Ah, no, Sí. mentira. Eso es la otra parte. X menos A. Luego tenemos el lado Eh, X es disminuido en a unidades. Ah, no, en la O. X es a unidades mayor que b. Sería X ya mucho. ¿Ya? ¿Cómo salió? a, X a ¿Ya? mm, menos o mayor que b. No, está Con, mal. Están diciendo X es A unidades mayor que B. El mismo ejercicio de las alturas. Yo soy 10 centímetros mayor que tú. X más A igual a B. ¿Ok? ok. Es por cuánto. Mentira, menos. Menos. Porque Hola. si tú, porque si tú agarras esa codiferencia y se la pones al B, vas a obtener ese valor inicial. Por ejemplo, yo mido 1,70 m y tú mides. Yo soy X, yo mido 1,70 m y tú eres B, y tú mides 1,60 m. ¿Cuánto te falta a ti para llegar a mi 1,70 m? Esos 10 centímetros, po. Por lo tanto, si tú a ti te sumas 10 centímetros, voy a obtener mi 1,70 m. Por eso cuando te dicen X es A unidad mayor que B, puedes plantearlo de estas dos formas. Como X menos A igual a B, o que X es igual a B más A. Las dos son lo mismo. Vale. Y X es A unidades menor que B, lo mismo. X más A es igual a B, o bien X es igual a B menos A. El mismo caso, pero al revés. ¿Ok? Ah, ya. Sigue.
el producto de A y B, ¿Ya? A por B, Muy bien. n veces el número A. A elevado a 9. ¿A 9? Ay, a N. No, n veces. Si yo te digo 4 veces 2 es 8. Es sumar 4 veces 2. 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, n por A. N veces A. El Ah, ya. cociente entre P y Q, Eh, Cociente es el resultado de la división, ¿cierto? sí, Ah, P dividido en Q. muy bien. Cociente te está diciendo la división entre P y Q. El doble de A más B, A más B elevado a 2. y aquí tengo mis dudas. ¿Cómo dijiste? A más B elevado por 2. O sea, A A más, más B parece. A más B por 2, dijiste. Sí. Ya que ahí se puede interpretar de dos maneras, pero creo que cuando te lo ponen así, siempre va a ser 2A más B. El doble solo para el A. Siempre es así, no te voy a Ah, pillar un ejercicio en que sea con paréntesis así. No. ya. Siempre ese doble va a multiplicar al que te lo están diciendo y no a ambos. A menos que te especifiquen que es para ambos. Entonces 2A más B. Ya. El triple de C menos A. El triple 3C menos A. Muy bien. Ah, no. A ver. El triple D. Ojo, ahí por ejemplo te lo especifican. El triple D, coma, Sí, C menos A. Sí, yo tampoco me fijé. 3 por A menos C. sí. Y En luego, la última sí es el triple de C menos A. El triple de C, 3C menos A. el anterior era C menos A, no A menos C. C menos A. Ahí lo puse. 3C menos A. Ahí sí. ¿Cachai que con la comita hizo de paréntesis? Yo creo que eso es una manera de diferenciar si es que es así o es así. ¿Se entendió esa parte? Ese es el lenguaje que se ocupa para los ejercicios de Sí, planteo. Vamos a hacer algunos ejercicios que están acá y nos vamos para la parte, la próxima clase que tenemos los ejercicios de planteo, porque esa es como la parte complicada. Ya. ya. El ejercicio 1. Hagamos los impares, el 1, el 3 y el 5. Es que El tengo enunciado psicólogo a dice, las 7. el cuadrado del exceso del doble de Hagamos uno A solo sobre que tengo B. psicólogo a las 7. ¿Qué? Que hagamos uno solo porque tengo psicólogo a las 7. Ya, hagamos el 1 entonces. El cuadrado del exceso del doble de A sobre B. Ya, ¿cómo se leen estas cosas? Siempre se leen como desde derecha a izquierda. Es como lo mejor. Escribir de derecha a izquierda. Te estoy diciendo el cuadrado, o bien podía escribirlo como desde afuera, el cuadrado. De partida tenía algo que lo voy a elevar al cuadrado. ¿Cierto? Este ejercicio lo voy a hacer yo. Del Ya, exceso, ya del exceso, ¿cómo planteamos el exceso? Se me olvidó ya. Ya, de A menos B. Ya, del exceso del doble de A, a la larga te están diciendo el exceso de A sobre B, pero el A va con un 2. Más expresión que puse acá. 2A menos B. ya, Así es. Hagamos el 2 rapidito. El producto del cubo de A y la undécima potencia de B es equivalente a ya, el producto de. Voy a multiplicar dos cosas. Algo aquí y algo acá. Así es como se leen las cosas. ¿Veis qué es lo que va, qué es lo que te está viendo? Ya.
del cubo de A, va a agarrar A y lo vas a elevar al cubo, y eso lo tienes que multiplicar porque es el producto de la undécima potencia de B, B a la 11. Así será. Ya. Ya, la próxima clase, hazte los 3 ejercicios de tarea. Si tienes alguna duda, me escribes nomás. Y la próxima clase, Ya. si que no alcanzáis, lo revisamos y nos vemos con la parte 11, ¿ok? Ok. Ya, pues. Anda tu psicólogo. Nos vemos. Ya. Bye bye. Oye, Elige, ¿estás amigo, no? Sí, ¿no te he hablado? No, no me habló. Ah, Ahora que ya. me hablará así que Chao. se llama tía. Ya, bye bye. Ah.